Hola a todos, bienvenidos de nuevo a esta tercera parte del video de recursividad en lenguaje C. En esta tercera parte la dejamos, quedamos en la parte en la que vamos a ver las sumatorias de Taylor. Lo dejamos aquí ya que puede que estos problemas sean un poco más dificultosos que los anteriores. Los anteriores eran un poco más como para ir en la práctica de los ciclos, cómo hacer ciclos anidados, cómo plantearlos, cómo pensar un poco en recursividad más que todo. Y entonces ya, pues, ya que terminamos esa parte, vamos a empezar pues con las series de Taylor, que empezaremos con Euler a la X. Muy bien, entonces vamos al computador. Ya en el que estamos aquí viendo en la pantalla, estamos viendo el PDF de ciclos anidados con recursividad. Pues tenemos acá series de Taylor que dice: en computación las funciones trigonométricas como el seno, coseno, tangente, entre otras, al igual que otros tipos de funciones, no se calculan directamente. Lo que sucede en realidad es que internamente la máquina realiza las llamadas series de Taylor, que son el resultado de la suma de varios términos para formar los resultados a estas funciones, como el ejemplo que veremos a continuación. Entonces nos da un ejemplo de coseno de x, entonces nos dice más o menos cómo debería ser ese algoritmo. Y entonces dice: sea x igual a pi medios, entonces la del coseno de pi medios sería 1 menos, entonces pi medios elevado al cuadrado sobre el factorial de 2, entonces daría este resultado de acá. Pi medios elevado a la 4 sobre el factorial de 4, y vemos que vamos sumando. Esto se da en el coseno de ir sumando. Más, menos, más, menos, más, menos. Si sacamos podemos ver más, menos, más, menos, más, menos. Entonces seguimos aquí y pues vamos a estar en esta primera parte del video. Vamos a ver el Euler de X, que acá podemos ver un poco el algoritmo que maneja. Dice que pues vamos a tener como primero 1. Vamos a sumarle 1 al resultado de toda esta sumatoria. Entonces el 1 por ahora lo podemos sacar. Saquemos el 1 y no evaluemos el 1 por ahora. Entonces vemos que la parte más importante de la sumatoria viene después del 1, que es x sobre 1 factorial más x al cuadrado sobre 2 factorial. Entonces podemos ver que los exponentes van sumando de 1 en 1. Entonces podemos apreciar de que puede ser un contador que vaya aumentando de 1 en 1, y pues alguna función exponente, ya sea importada de la librería MAT o creada por nosotros. Ya van a ver que pues la función que yo tengo de exponente la creé yo mismo. Y la función factorial ya la vimos en una parte pasada, y la vamos a volver a utilizar acá. Esta vez como doble, vimos una en enteros y otra en dobles. Esta vez la vamos a usar en dobles porque pues como es una sumatoria que depende de x términos, de n términos, perdón, entonces vamos a ir aumentando de 1 en 1 ese factorial hasta, digamos, el factorial de 30, el factorial de 70. O sea, números demasiado grandes que necesitamos guardarlos en un tipo de variable que permita y almacene en una memoria, que divida una memoria bastante grande. Entonces vamos a ir primero al Euler de X. Vamos a ver si aquí lo tengo abierto. Efectivamente lo tengo acá. Vamos a explicar primero esta parte de acá, que lo tienen todos los programas para no volverlo a explicar, que es el factorial de un número. Entonces esta del factorial de un número ya lo habíamos visto en el video pasado, que es double. Ya lo habíamos explicado por qué es double. Lo vamos a explicar ya que como esto nos van a dar valores demasiado grandes. Digamos que nos van a dar el factorial de 30. El factorial de 30 es un número demasiado grande. Entonces necesitamos que la función pueda retornar un número de ese tamaño. Entonces, si nosotros le colocamos int acá, nosotros solo vamos a tener 4 bytes para poder almacenar ese número. Pero si nosotros le colocamos double, le vamos a tener 8 bytes para poder almacenar ese número grande,
ese número gigante, y no tendríamos problemas con el tamaño del número y no nos ocurrirían problemas como un overflow o entre otros problemas que nos podrían dar esos tamaños, esos datos de manera tan grande. Y pues una función exponente que también es double, que lo que hace es que si el exponente es igual a 1, o sea, acá en exponente eso va a recibir dos parámetros. Un entero que es el exponente y un double que es el número. El exponente va a ser como, digamos 2 a la 5, el exponente es 5. Y el número es 2. Entonces, un exponente, cuando decimos, por ejemplo, 2 elevado a la 5, simplemente estamos diciendo que es 2 multiplicado 5 veces, sucesivamente. Entonces, lo que estamos haciendo acá es que el número del exponente que nos den, vamos a ir multiplicando el número tales cantidad de veces. Entonces, por eso digo que cuando exponente sea igual a 1, voy a retornar número. Y entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a decir que el exponente en la parte falsa va a retornar número por exponente menos por la función exponente pasándole exponente menos 1 y el número. Entonces, ¿qué va a decir esto? Digamos que le doy el exponente de 2 a la 3 y entonces va a decir, yo lo único que sé es que el exponente de 2 a la 3 es 2 por el exponente de 2 a la 2. Y entonces cuando el exponente de 2 a la 2 dice, yo lo único que sé es que el exponente de 2 a la 2 es el 2 por el exponente de 2 a la 1. Y entonces cuando 2 a la 1 llega acá y dice, yo sé quién soy. Yo sé que el exponente de 2 a la 1 es 2 y entonces ya luego va a retornar el 2 y va a decir, ya cuando le retorna el 2, el exponente de 2 a la 2 dice, ya sé quién es 2 a la 1, entonces lo multiplico por 2. Y ya el exponente de 2 a la 3 ya dice, ya sé quién es 2 a la 2, lo multiplico por 2. ¿Listo? Esa es básicamente la lógica de una función recursiva. Pues acá declaro inicialmente la función Euler. Yo le puse una E, pero esto es como Euler. Y solamente es para tenerla antes de la función main, para poder así de esta forma llamarla antes, poner la función main antes de definir la función. Y acá pues defino la función Euler, que va a retornar un vacío, va a tener un contador, va a tener un número de iteraciones, es decir, la cantidad de sumas de Taylor que voy a hacer. Digamos que acá hay 4 sumas de Taylor. Entonces yo lo cuento después del 1. El 1 para mí no es una suma, o sea, no es una iteración. Entonces yo lo cuento después del 1. Entonces 3 sumas de Taylor sería 1, 2, 3, hasta acá. Hasta x elevado a la 3, factorial de 3. Hasta ahí sería. Y el 1 lo sumo al final. El 1 lo sumo al final aquí, miren, más 1. ¿Listo? Lo coloco más 0.1 porque como esto es un double, lo sumo 0.1. Muy bien. Acá pues hay unos comentarios que es de algunas pruebas que estaba haciendo con los tipos de variables y el factorial. Eso no le ponemos mucho cuidado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a decir que mientras que el contador sea menor a las iteraciones, pongámosle cuidado a esta parte de acá. Esto de acá no es importante, solamente ahorita nos daremos cuenta que es esto. Pero lo importante aquí es esta parte de acá, que dice, suma va a ser igual a la suma, o sea, la suma anterior, esto va a ir guardando la suma, más el exponente, la función exponente, y me pico algo, la función exponente, y le voy a pasar como el exponente, miren que la función exponente primero recibe el exponente, le voy a pasar como el exponente el contador, y el número va a ser x ingresado por el usuario, acá tenemos. Listo. Y este es el numerador, está la parte de arriba que es el exponente, x a la 1, x a la 2, x a la 3, y el denominador va a tener el factorial de contador. Como esto va de 1 en 1, miren si podemos fijarnos acá va de 1 en 1, va 1, 2, 3, 4, 5 y 1, 2, 3, 4, 5 el factorial, pues yo puedo relacionarlo con el contador y puedo decir que el exponente va a ser, el exponente de cada una de las sumas va a ser igual al contador y el factorial va a ser igual al contador. ¿Listo? O sea, el factorial del contador. Y luego vuelvo a llamar a la función en la línea 44, yo vuelvo a llamar a la función, pero pasándole los mismos parámetros, pero
el parámetro del contador lo voy a aumentar en 1 para que él aumente. No se puede quedar estancado en una parte, sino que tiene que aumentar hasta completar el número de iteraciones. Y al final voy a imprimir la suma. Voy a imprimir la suma. Voy a decir que el resultado de Euler a la x, o sea, al número que nos dieron, va a ser igual, o es, este identificador de acá es para cuando vamos a imprimir algún, pues es el identificador para un tipo de variable doble, y es como esto es un doble, pues lo necesitamos, y vamos a imprimir es, y pues el resultado de la suma más 1. Recuerden, pues como yo les digo, yo separo este 1, lo separo y luego lo sumo al final. Siempre se suma, menos acá es que es una x, pero acá se suma, en esta se suma x menos 1 y en esta se suma x también. Muy bien, entonces vamos a hacerle una prueba de escritorio. Vamos a llevar esto hasta acá. Acá tengo algo que no había borrado de la anterior. Vamos a decir GCC, este tiene un nombre de 20-e.c. Listo, vamos a decir CLS, vamos a borrar todo, vamos a decir una .exe. Y entonces dice, programa para calcular Euler elevado a x mediante, bueno ahí se me fue un espacio, mediante sumas de Taylor. Entonces ingrese x, entonces vamos a decir que x es que 6. Entonces, bueno, si hacemos esto un poquito más grande, para visualizarlo mejor, yo acá tengo toda la suma de Taylor en 30 iteraciones. Mira que acá yo tengo, esta función recibe las iteraciones, entonces yo le estoy diciendo que son 30 iteraciones. En videos anteriores les comenté que la consola, eh, según mi configuración, he visto que diferentes personas pueden imprimirle esto entero o puede cortarlo como a mí. Según la configuración, pues le corta por el tamaño, la cantidad de caracteres. Entonces, una forma de ver esto es colocar a.exe, borremos esto, es colocar cls, borremos a.exe, mayor a. ¿Qué significa esto? Que voy a guardar todos los valores de a, todos los valores de a.exe en a. Acá me está pidiendo, en este momento me está pidiendo el valor de entrada, entonces le voy a decir que 6 y ya voy a decir more a, entonces ya lo vimos, enter. Y no sé por qué me acaba de dar este acá. Bueno, acá me lo agregó. Ya me acordé que teníamos otro A. Pero bueno, ignoremos toda la parte de arriba. Tengamos solo desde aquí. Y pues podemos ver efectivamente que acá ya tenemos las divisiones pues, de las sumas de Taylor. Si nos fijamos, pues nosotros le dimos un 6. Si nos fijamos, la primera, ¿cuál es la primera? La primera nos dice que es x elevado a la 1 factorial de 1. Entonces x elevado a la 1 factorial de 1, vamos a verlo acá, es 6. 6 sobre 1, factorial de 1 es 1. Entonces el resultado es 6. El siguiente, ¿cuál sería? Sería 6 elevado al cuadrado sobre el factorial de 2. Entonces 6 por 6 es 36. El factorial de 2 es 2. Y acá ya es 6 elevado a la 3. Si nos pusiéramos a ver, esto es correcto, esto es correcto, esto es correcto. Y pues más fácil vemos los factoriales que son más pequeños, que es el factorial de 3 es 6, el factorial de 4 es esto, el factorial de 5 es 120, el factorial de 6 es 720, y pues ya sucesivamente, así hasta terminar. Entonces vamos a ver cuál es nuestro resultado final. Nuestro resultado final, según el cálculo que estamos haciendo, nos dice que es 403. 403.4287. Entonces vamos a ver en nuestra calculadora si eso es cierto. Entonces vamos a decir, vamos a borrar esto. Y vamos a decir que Euler elevado a la 6, ¿cuánto es? Entonces efectivamente nos dice 403.4287. Listo. Entonces ya lo vimos que es correcto. Vamos a seguir con el siguiente, que si no estoy mal es coseno. A ver, estoy bien organizadito. Y vamos a continuar. Bueno, tenemos el coseno.
Yo creo que aquí ya podemos tomar un poquito más rápido, ya que explicamos bien cómo está funcionando esto del contador, lo del factorial. Y entonces nos podemos fijar acá abajo que es la misma de arriba, solo es que la del coseno va a sumar, restar, sumar, restar, sumar, restar. Entonces, ¿qué podemos apreciar acá? Quitemos el 1. Para nosotros la primera suma va a ser esta de acá. Quitemos el 1. Entonces está la 1, 2, 3, 4, 5. Entonces podemos ver que cuando es impar va a restar y cuando es par va a sumar. Miren, 1 es impar. Entonces, como 1 es impar, resto. 2 es par, sumo. 3 es impar, resto. 4 es par, sumo. 5 es impar, resto. Y así sucesivamente. Entonces vamos a tener un contador, nos va a definir si sumo o resto dependiendo si es par o impar el contador. Otro contador, o esto puede ser el mismo contador, yo solamente los estoy separando como para dar el ejemplo, nos puede dar los exponentes. Miren que el exponente de ese es el contador multiplicado por 2. Acá tenemos el contador. Recuerden que empezamos en 1, esto lo quitamos. Entonces, 1 por 2, 2. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. Y así, 4 por 2, 8. Y así sucesivamente. Y lo mismo con el factorial. 1 por 2, 2. 2 por 2, 4. 3 por 2, 6. Y así sucesivamente con el factorial. Entonces vamos a verlo. Igual acá nos está dando como una fórmula. Podría ser la fórmula de la sumatoria. Acá está su forma expandida y acá está en la fórmula pues, de la sumatoria. Entonces vamos a ir acá a nuestro código. Acá vamos a abrirlo. Por si algunos se preguntan cómo hago yo para abrir los códigos. Cuando yo estoy editando, por ejemplo, se fijan ahí que yo estoy editando. Estoy en el modo de insert, como dice ahí, o sea, en el modo de insertar, valga la redundancia, los datos. Pues voy a escribir, yo le hundo escape. Al hundirle escape coloco dos puntos E. Le coloco este signo de exclamación para que lo cierre forzado, porque si no me va a decir que es guardar. Yo no quiero guardar esto. Y porque ya pues de pronto hice algún cambio que no quiero guardar. Ahí mostrándolo. Y voy a abrir 22. Digo 21 y un bajo. Le hundo tab y él me lo rellena porque está ahí en esa carpeta. Y le hundo enter. Así abrimos archivos. Muy bien. Entonces acá ya tenemos, ya explicamos esta parte de acá. Esta parte ya no hay que explicarla. Acá tengo diferentes cosas. Tengo otras pruebas que estuve haciendo, etcétera. Pero bueno, esto no lo vamos a ver, no lo necesitamos en esta parte de acá. Entonces, la del coseno, como ya vimos anteriormente, entonces tenemos básicamente los mismos parámetros, pero vamos a hacer un uso diferente de estos mismos parámetros. Mientras que el contador sea menor o igual a las iteraciones, esto ya lo tenemos, ya lo sabíamos. Ahora vamos a empezar con lo que yo les estaba comentando, que si es par o impar. Entonces, si el contador dividido 2, el residuo es igual a 0, yo voy a, como lo tengo acá, voy a sumar. Si el contador dividido 2, el residuo es 0, yo a la suma, esto es lo mismo de la parte anterior, voy a sumar. Y pues en el exponente lo mismo, el numerador es exponente evaluado en contador por 2. Como les había comentado, el contador se puede multiplicar por 2 y nos va a dar el exponente que tenemos que emplear en este momento. Lo mismo en el factorial, factorial es contador por 2. Voy a sumar, como le está diciendo, el contador dividido 2, el residuo es 0, sumo. Pero si esto es falso, voy a restar. ¿Esto de dónde lo sacamos? Deduciendo un poquito del algoritmo que tenemos acá. Cuando es par, sumo. Cuando es par, sumo. Por ejemplo, veamos los denominadores o los exponentes. 4 es par, sumo. 8 es par, sumo. Listo, este primero no se cuenta porque acá es en donde empieza mi sumatoria. Listo. Muy bien, pues acabo de tener un pequeño problema con la cámara, con mi celular, entonces va a tocar seguir el video sin cámara, pero pues ya casi terminamos, entonces no es muy necesario.
Entonces, como estábamos, ya había explicado un poco esta parte, entonces vamos a hacer una prueba de escritorio. Vamos a hacer una prueba de escritorio, vamos a decir vamos a decir GCC, vamos a decir, este es 21-cos.c, o sea, lo estamos compilando. Acá me da un pequeño error, acá cuando da como advertencias, esto me está diciendo como advertencia. Hay un conflicto en la construcción de la función, hay un conflicto de tipos en la construcción de la función coseno. Y entonces me dice acá que esta es la función coseno y de pronto hay un conflicto de tipos. Pero igual el, el programa nos está funcionando. Si alguien conoce muy bien por qué es ese error en el código, pues nos puede por favor comentar. Bien, entonces GCC, vamos a... ya lo compilamos, perdón, y a.x. Entonces me dice, programa para calcular el coseno de x mediante sumas de Taylor. Vamos a darle un 5. No sé, un 5. Entonces ahí hace una chorrera de evaluaciones. Podemos ver una de las grandes diferencias que tenemos con el anterior, que también podríamos colocarle, es que yo acá le coloqué 50 iteraciones en vez de 30. En el anterior habían 30, pero esta vez hay 50. Y pues tengo un comentario que dice el segundo parámetro es la cantidad de sumas que se efectuarán. Entonces no es nada importante, la verdad. Y entonces nos dice que el coseno de 5 es igual a 0.283662. Entonces vamos a ir a ver si en la calculadora si eso es correcto. Importante, eso tiene que estar en radianes. Si esto no está en radianes, no nos va a dar. Porque acá estamos calculando coseno de 5, pero en radianes. Entonces vamos a decir 5 coseno. Y entonces nos dice 0,28, 28 ta 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 ta. Y entonces el 28, el 36 y ese 62 es el que nos interesa porque es el que está dando. Entonces efectivamente acabamos de comprobar que esa función nos está dando de forma correcta. Vamos a minimizar esto un poquito y vamos a ir a al siguiente ejercicio, que es el seno hiperbólico. El seno hiperbólico, yo creo que ya después de haber explicado el seno hiperbólico, empezamos ya a explicar todo muy brevemente, porque el coseno hiperbólico es lo mismo que el coseno, solamente es que siempre suma, entonces se simplifica. Siempre va a sumar, miren que acá siempre suma, 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 suma. Y el seno es el inverso del seno hiperbólico, bueno, entre comillas. Porque acá siempre suma, en el seno hiperbólico siempre suma, pero en el seno suma y resta, o sea, lo mismo que en el coseno. Entonces, lo único que nos detendríamos un poquito es tal vez explicar el logaritmo natural de x, pero pues ya vamos a empezar un poquito más rápido. El seno hiperbólico, entonces vamos a ir a ver el seno hiperbólico, que es el número 22, vamos a ver el número 22. Entonces, veamos, vamos a decir 22 seno hiperbólico. Entonces 22 seno hiperbólico, mejor hagamos esto grande y ya luego lo compilamos en la otra. Y entonces el seno hiperbólico, pues ya esto lo conocemos, es el factorial del exponente, la función main, que solamente me va a pedir el número, y 30 iteraciones. Tal vez empezamos por esto, acá va a ser solamente 30 iteraciones. Y entonces el seno hiperbólico, muy sencillo, me va a decir que mientras que el contador sea menor o igual a las iteraciones, voy a decir el total más exponente, el exponente del contador por 2 más 1 y el factorial del contador por 2 más 1. Este es el numerador y este es el denominador de nuestra división. Entonces vamos a ver por qué eso tan raro. Si podemos notar acá, recuerden que acá empiezo en 1, yo empiezo en 1, esta x la voy a sacar por ahora, esta es mi primera iteración. Digamos que esto es 1, entonces multipliquemos 1 por 2. 1 por 2, 2. Y le vamos a sumar 1 para que sean impares. Entonces 1 por 2, 2 más 1, 3. En la segunda, 2 por 2, 4 más 1, 5. En la tercera, 2 por 3, 6 más 1, 7. Y en la cuarta, así sucesivamente. ¿Listo? Así es como tenemos que hacerlo con el factorial y con el exponente, como justo como lo tengo acá o como está acá escrito. Acá nos están dando la copialina y eso nos está diciendo qué tenemos que hacer. Solamente tenemos que seguir una instrucción, algo demasiado sencillo.
Entonces, ya que la vimos un poquito, vamos a ir a correrlo acá, CLS. CLS, recuerden que es para borrar pantalla, clear screen. Y vamos a decir GCC, nuestro compilador por excelencia, 22, guión bajo, seno hiperbólico, punto C. Listo, CLS, A.exe. Programa para calcular el seno de X por medio de sumas de Taylor. Muy bien, entonces, valor de X, digámosle que el valor de X va a ser, ¿qué? 15. Entonces, me dice, el seno hiperbólico de 15 es igual a, y ese numerote tan raro que hay ahí. Entonces, vamos a comprobarlo. Aquí ya no coloqué todas las sumas, sino que ya vamos a ir simplificando. Hay unos por ahí que sí tienen las sumas, hay otros que no. Entonces vamos a hacer 15, trigonometría hiperbólico, seno hiperbólico. Y entonces, efectivamente, el seno hiperbólico es 1.634.508. 1.634.508. Y pues estos decimales, 68, 62, 3, 6. Acá lo que hizo fue aproximarse. Se aproximó por cómo se imprime. Muy bien. Entonces ya tenemos el seno hiperbólico. Vamos con el coseno. El coseno hiperbólico, que como ya vimos el coseno normal es más menos, pero acá en el coseno hiperbólico es solo más. Entonces acá no nos vamos a detener mucho porque es la misma idea. Vamos a decir 23 bajo coseno hiperbólico. Podemos observar que siempre tenemos estas funciones porque son las que estamos utilizando para el numerador y denominador, como ya lo había explicado. Y pues es lo mismo, mientras que el contador sea menor o igual a las iteraciones, voy a decir total y ya le doy como en el coseno, con el coseno que decíamos que iba a ser de 2 en 2, 2, 4, 6, 8, 10, y el factorial también va a ser factorial de 2, de 4, de 6, de 8 y de 10. Así sucesivamente, entonces esto ya no tiene ciencia, vamos a calcularlo. CLS, vamos a decir GCC, vamos a decir 23-cos hiperbólico de C. Acá me dice que está ocurriendo ¿cómo se llama? ¿Cómo es que está diciendo ahí? Está diciendo peligro o advertencia. Está ocurriendo un conflicto de tipos de datos para la construcción de la función coseno hiperbólico. Pero pues de igual manera nuestro programa funciona sin ningún inconveniente. Solo es como una advertencia. No nos está haciendo que hay un error, sino que hay una advertencia. Como cuando hay un overflow, que es un desbordamiento de memoria, que eso pasa cuando un número entero, digamos, un número entero no, eso pasa con cualquier dato. Digamos que nosotros decimos que ese dato es entero y nosotros le damos un dato más grande al que puede almacenar un entero, va a haber un desbordamiento de memoria. Entonces eso también podría ser no un error, pero sí una advertencia. Bueno, nos dice que el valor de x para calcular el coseno hiperbólico de x va a ser, digámosle, el 10. Entonces el 10 es ese número que tenemos ahí, como ya estamos haciendo. Vamos a borrar esto de acá. Vamos a decir que el coseno hiperbólico, ¿qué es? Entonces efectivamente dice que es 11.013, 23, 29, 20. Entonces, totalmente en lo correcto. Entonces, ya vimos, muestro un poquito el código por si alguien quiere pausar el video y verlo. Y esta parte de acá también. Muy bien, entonces continuemos. Logaritmo natural. Logaritmo natural es el 24 y nos dice que es x menos 1. Si nos fijamos, este puede ser igual al Euler a la x porque sigue 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, va de 1 en 1. Este empezaba acá en 1, pero pues este ya empieza directamente en 2, pero va de 1 en 1. 1, 2, 3, 4. Y el denominador no tiene factorial. Solo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hasta infinito.
Entonces vamos a ver cómo hacemos este. Vamos a ir acá a nuestro bonito editor de texto BIM. Vamos a decir 24, que es el 24. Enter, él ya me lo sugiere. Acá no uso la función factorial porque no la necesitamos. Y esta es mi función logaritmo natural. Entonces el logaritmo natural, primero pues, el logaritmo natural de 0.0 es fuera de rango. Si uno intenta esto en una calculadora le va a dar o un error o le va a decir que está fuera de rango. Y pues si x no es 0.0, voy a decir que logaritmo natural de 1, que es el contador inicial, me empieza en 1, 10 son el número de iteraciones, vamos a dejarlo en 10, y 0 es el total, como es una, perdón, como es una suma, el módulo de la suma es 0, y el número que vamos a evaluar, el logaritmo natural de x. Entonces decimos, mientras que contador es menor o igual a las iteraciones, entonces vamos a decir, si es par, si el contador es par en este momento, voy a sumar. Si el contador es impar, voy a restar. La misma idea con el coseno. Y pues ya tenemos acá que el contador, el exponente de arriba, entonces el exponente va a ser contador. ¿Cierto? El exponente va a ser contador. Y el número a evaluar, bueno, aquí el exponente va a ser contador más 1, perdón, contador más 1. Y el número a evaluar es x menos 1, como nos dice acá. Nosotros damos x, pero nosotros evaluamos x menos 1. Listo. Y lo mismo en la parte de abajo, solo es que restando. Le vamos a restar y este va a sumar. Este nos va a mostrar un poquito las sumas. Entonces, este podríamos basarnos un poquito más de forma gráfica. Perdón, ya vamos a ejecutarlo. Vamos a decir gcc 24 bajo logaritmo natural puntos. Muy bien, vamos a borrar todo esto, vamos a decir a punto .exe y vamos a decir un valor de x, no sé, el 1, probemos el 1, que no hemos probado, y dice, el logaritmo natural de 1 es 0. Y entonces, ese 0 es como extraño, no lo hemos probado. Vamos a decir logaritmo natural, acá está logaritmo natural de 1, bueno, acá lo del 0, logaritmo natural de 0 es una entrada no válida. Entonces vamos a 1 logaritmo natural. El logaritmo natural de 1 es 0. Entonces vamos a probar que otro número, vamos a probar el 2. Y nos dice, el logaritmo natural de 2 es 0.776544. Entonces vamos a ver si eso es cierto. Logaritmo natural de 2 es 0,693147. Si observamos bien, este número de acá está muy cercano a este de acá. ¿Qué es lo que está pasando realmente? Lo que está pasando es que como esto va por sumas, nosotros estamos calculando periódicamente unas sumas, entonces tendríamos que agregarle más iteraciones a esta parte de acá, más aquí, para que este número se nos aproxime más. ¿Cierto? Para que ese número se haga más pequeño, porque vamos a ir restando, le vamos a restar y restar. Vamos a sumar y restar. Pero cada vez vamos a ir restando. Entonces se va a ir acercando muchísimo más a este número de acá. Listo, entonces podemos concluir que esta parte de acá está bien. Entonces vamos a ir a cerrar esto y vamos a ir al final, que el final también lo podemos explicar rapidito, que es el seno. Ya que vimos el seno hiperbólico, es lo mismo, es el mismo código, solo es que va a haber cuando sume y cuando reste, o sea, cuando es par y cuando es impar. Entonces vamos a ir a verlo. Entonces Euler, entonces vamos a decir, Euler, exclamación, para abrir un archivo como a la fuerza, por decirlo así. Y vamos a colocar 25, si no estoy mal es el 25, seno. Sí, acá está. Entonces acá lo podemos apreciar.
que es bastante facilito, esto ya lo tenemos, ya sabemos qué es esto. Y entonces digo que mientras que el contador sea menor o igual a las iteraciones, si el contador es par, sumo. Si el contador es impar, resto. Y ya, lo mismo del seno hiperbólico acá. Lo mismo del seno hiperbólico acá, solo es que resto y sumo y al final muestro la suma. También estaba en el otro, vamos a guardarlo. Vamos a ir a nuestra consola, vamos a decir GCC, vamos a decir 25-seno.c. Ahí compiló sin ningún error, sin ninguna advertencia también. Y vamos a decir que el del seno de, no sé, de 20, el seno de 20. Entonces el seno de 20 me dice que es 0.912945. Entonces vamos a ver en la calculadora y voy a decir, calculadora o calculadora, dime por favor el seno de 20. Pero que acá lo tenía en radianes, digo en grados. Entonces hay que volverlo a hacer, el seno de 20. Y entonces efectivamente, esta no nos dio porque lo teníamos en grados, recuerden que esto nos está dando en radianes. Efectivamente nos está diciendo, el seno de 20 es igual a 0,912945. Y acá es correctamente lo que nos está diciendo, 0,912945. Entonces, pues como pudimos haber apreciado, todas las funciones, vamos a cerrar esto ya, todas estas funciones las pudimos hacer de forma muy sencilla por métodos, por el método de ciclos, pues no por el método de ciclos, sino utilizando ciclos recursivos, recursión, no utilizando ciclos iterativos, solo estábamos utilizando recursión y todas las funciones utilizadas también fueron recursivas. Pudimos ya solucionar en esta serie de videos, pudimos solucionar estos 25 ejercicios, desde los más básicos como puede ser la serie de Fibonacci, unos más o menos complicados, y hacer algunas gráficas que nos ayudan a complementar el concepto de ciclos anidados o nos ayudan a pensar un poco más cómo dividir las funciones, cómo hacer diferentes ciclos para poder llegar a una solución donde hay diferentes factores. Y al final vimos las series de Taylor donde aplicamos un poquito lo aprendido anteriormente, ya haciendo algo un poco más complicado que puede ser calcular el Euler de un número, elevado a un número, el coseno de algún número, el seno hiperbólico de un número, el coseno, el logaritmo natural y el seno. Muy bien, hasta aquí concluye esta serie de videos relacionados con la recursividad en C. Recuerden pues que si les gusta el video se pueden suscribir al canal de YouTube. Y pues nada, muchísimas gracias por poner atención hasta el cuidado, hasta poner atención hasta el último momento del video. Ya estoy como cansado, llevo varias horas grabando esto, pero pues espero que haya quedado bastante claro, que les haya quedado muy muy claro y que haya podido explicarles bien. En algunos momentos sí iba un poquito más rápido, pero pues fue porque ya habíamos tenido un concepto claro o más o menos claro de lo que podía estar sucediendo y poder hacer unas cosas más rápido para no estar acá en un video de 1 hora, 2 horas o 3 horas. Entonces, pues nada, espero que les haya gustado. Fue un placer hacer este video, me sentí, pues fue duro, pero me sentí bien y fue maluco que se me haya estropeado la cámara al final de la serie para poder despedirme, pero pues son cosas que pasan. Entonces muchísimas gracias y hasta la próxima.